Dios, la Reforma nos dio estas series ya armaditas, así que tenemos una serie de predicaciones muy provechosas. Pero hemos estado también usando el concepto de resurgencia. Nuestro hermano Víctor Astudillo, allá en la Quinta Iglesia, preparó un video muy bueno. Tampoco es una novedad porque tomamos la idea de las series de Chácara Primavera en Campinas, donde habla de este concepto de la resurgencia, que es un fenómeno que tiene que ver con el movimiento de las aguas de los océanos. El viento sopla en la superficie del mar hacia el interior, desplazando esas capas de agua más superficiales y obligando entonces a las capas más profundas a salir a la superficie. ¿Qué es lo que significa eso? Se arrastran nutrientes desde las partes más profundas hacia las zonas donde hay menos nutrientes, y también se lleva algo que es un componente importantísimo de la cadena de la vida, que es el oxígeno que está en las partes más profundas, de tal manera que ese fenómeno, que Dios lo preparó de esa manera, que entre paréntesis leí también que se relaciona con las corrientes subterráneas. Los ríos y las vertientes subterráneas hacen lo mismo, llevan desde las profundidades de la tierra nutrientes hacia la superficie. Y es muy pertinente eso que se traiga a nuestra mente en este tiempo que hablamos de la Reforma, porque es ni más ni menos que lo que ocurrió en la Reforma Protestante del siglo XVI. Durante mucho tiempo las riquezas de la palabra de Dios estuvieron, en cierta forma, escondidas en la profundidad, mientras que la Iglesia vivía una fe muy superficial, que no es menor también desde el punto de vista de lo que vivimos nosotros como Iglesia. Las iglesias hoy viven, en cierta forma, una fe superficial, y muchos creyentes, y espero que no sea el caso de nosotros, los miembros de esta avanzada, pero viven una fe que se basa grandemente en lo que ocurre un par de horas cada domingo. Y el resto de la semana se vive muy alejados de la fe, muy alejados del Señor, muy lejos de la comunión con el Señor por medio de su palabra, por medio de la oración. Y es una fe superficial, ¿no?, que nos invita a nosotros hoy día a reflexionar sobre nuestra propia condición. Y al acercarnos a esta idea de la Reforma, no lo hacemos también con solamente la idea de decir qué pasaba en el siglo XVI, hace 500 años, para que estos hombres estuviesen ahí con las controversias religiosas de su tiempo, discutiendo contra la iglesia dominante, contra la autoridad eclesiástica, amenazados, ciertamente por causa de sus posturas religiosas, y entonces se establecen estos 5 pilares de la fe reformada, que tienen que ver con aspectos relacionados fundamentalmente con la salvación, porque era lo que se discutía en ese tiempo. No olvidemos que la venta de indulgencias tenía que ver estrictamente con la posibilidad de que nuestras almas tuviesen alguna garantía de que llegarían al cielo. ¿Cómo puede el hombre justificarse delante de Dios? Esa era la pregunta. ¿Cómo el pecador puede ser acepto delante del Padre? Y entonces la iglesia vendía indulgencias, vendía certificados de salvación. Las personas podían comprar en vida una garantía de que al morir ellos iban directo al cielo. O, entregando valores económicos, podían permitir que las almas de sus parientes que habían llegado al purgatorio pudieran salir desde ese lugar directamente al cielo. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros en nuestro tiempo? Como decía el domingo pasado, cuando ya se apagaron las últimas hogueras de la Inquisición, cuando ya nadie está siendo quemado, ni ahorcado, ni decapitado por causa de su fe, al menos no en nuestro contexto. Sabemos que hay lugares de la tierra donde ya aún nuestros hermanos están siendo perseguidos. Pero en nuestro contexto, ¿cuál es el propósito que nos anima? No queremos llegar a estos conceptos como quien explora un libro de arqueología. No queremos acercarnos a estos conceptos como quien estudia historia de la iglesia. Cierto que la historia siempre tiene cosas que enseñarnos, pero yo quiero transmitir en ustedes esta idea de que no nos mueva solamente un interés o una curiosidad histórica. No se trata de acercarnos a estos conceptos de hace 500 años atrás, si estos conceptos no tienen algo que decirnos al día de hoy, a nosotros como iglesia y a cada uno de nosotros como creyentes. Tiene algo que decirnos a nosotros hoy los conceptos de solo fe, solo Cristo, solo Escritura, solo gracia, solo Dios la gloria. Yo ruego al Señor que así sea. Pongan toda su atención entonces para que aprendamos con la ayuda del Señor qué tiene que decir para nosotros hoy día este concepto de
solo gracia, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Les invito a que abran sus Biblias en la carta de Pablo a los Efesios una vez más. El domingo pasado en este mismo texto predicamos solo fe. Con la ayuda del Señor espero poder transmitir hoy día el concepto de solo gracia. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10. Les voy a pedir que se pongan de pie para que honremos al Señor también en la lectura de su palabra, oyendo su voz y disponiendo nuestros corazones para recibirla. Dice así la palabra del Señor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oremos al Señor. Tomen asiento, hermanos amados. Solo gracia. Solo gracia. ¿Qué dirían ustedes si yo les digo que para la Iglesia Católica Romana y para todas las iglesias cristianas, casi sin excepción, la salvación es solo por gracia y por medio de la fe? ¿Dirían ustedes que están de acuerdo conmigo? La primera reacción nuestra es a decir que no. Yo también habría dicho que no en vuestro lugar. Porque nuestro concepto es que hay otras añadiduras a eso. Pero es más profundo aún que eso la diferencia. Porque cuando decimos nosotros que somos salvos por gracia, por medio de la fe, tenemos que partir por entender qué es lo que queremos decir que es la gracia, y además de eso tendríamos que responder cómo opera la gracia en la vida del creyente. ¿Cómo es que si somos salvos por gracia? Porque convengamos lo siguiente: nadie, ningún cristiano sobre la tierra podría negar que somos salvos por gracia, porque la Escritura lo dice. ¿No lo acabamos de leer? O sea, para que alguien negara que somos salvos por gracia, tendría que negar la palabra de Dios, tendría que negar Efesios capítulo 2, donde dice 2 veces, porque por gracia sois salvos. Entonces, si somos salvos por gracia, todo cristiano sobre la tierra estará de acuerdo. La pregunta es, ¿qué significa gracia? ¿Y cómo aplica en la vida del creyente? ¿Cómo la gracia posibilita que tú y yo seamos salvos? Y ahí entonces surgen las discrepancias. Y posiblemente pueda sorprendernos a nosotros cuando vayamos a entender qué es lo que significa que somos salvos por gracia por medio de la fe. Por medio de la fe. Digamos nuevamente que no es nuestra intención hoy polemizar como se polemizaba en ese tiempo con la iglesia dominante o con la iglesia de Roma. No es la iglesia alemana luchando contra la iglesia de Roma, no es cristianos contra cristianos, sino que queremos acercarnos a las Sagradas Escrituras y entender qué quiere decir para nosotros y cómo aplica a nuestra vida y qué sentido tiene y qué importancia tiene para nosotros que seamos salvos por gracia. Salvos por gracia por medio de la fe. En la fe reformada, fundamentalmente gracia es lo opuesto radicalmente a méritos. Ya lo decíamos
el domingo pasado. Si hiciéramos una especie de líneas opuestas entre Escritura, diríamos otras fuentes de autoridad, Cristo, otros caminos, ¿no es cierto? Fe, obras, y gracia es el opuesto a méritos. Méritos. O usted es salvo meritoriamente, merece la salvación, o la salvación es solo por gracia. Mientras que en la fe arminiana, las iglesias de corriente arminiana en general, la gracia, presta atención a esto, es una habilitación de Dios que capacita al creyente para obrar hasta tener los méritos suficientes para la salvación. ¿Somos salvos por gracia? Sí, diría un arminiano, sí, diría un romanista, pero en la medida que la gracia te capacita, la gracia como un medio que Dios infunde sobre tu vida, te va habilitando, te va capacitando para que tú cada día puedas añadir más méritos a tu vida, para que así, por esa gracia que te va habilitando, tú logres llegar a tener los méritos suficientes para tener la salvación. La pregunta que una persona que descansa sobre la obra de la gracia habilitándote para obrar es: ¿cuándo tengo la certeza de que hay en mí suficiente gracia para decir que soy salvo? ¿Quién podría decir que ha vivido lo suficiente o ha obrado lo suficiente para llegar a tener los méritos que necesita para la salvación? ¿Habrá suficiente gracia en mí? Señor, infunde más gracia en mí. Necesito más de tu gracia. Porque nunca puedo estar seguro si tendré salvación si no tengo gracia suficiente. Y entonces podemos empezar a comprender cuáles son las diferencias fundamentales entre la fe reformada, entre la fe bíblica, y quienes tienen una idea diferente de lo que es la salvación por gracia. La salvación solo por gracia, es decir, sin los méritos ninguno de los creyentes, es una singularidad absoluta de la fe cristiana. Escuchaba hace pocos días atrás que en una reunión de teólogos se discutía cuál es el aspecto que podría decirse que es absolutamente singular del cristianismo que no está en ninguna otra religión. Y ahí ellos discutían distintos conceptos teológicos. Y en esa reunión, en ese momento, entró C.S. Lewis, escuchó lo que estaban discutiendo y él pidió la palabra y dijo: es muy simple, salvación solo por gracia. Salvos por gracia es una singularidad, es algo que es patrimonio exclusivo del cristianismo. Ninguna otra religión sobre la tierra tiene este concepto que es del cristianismo. Sea la religión que usted examine, sean religiones paganas, sean las religiones mayoritarias que hay en el mundo hoy día, el Islam, el hinduismo, el sintoísmo, qué sé yo, el budismo, todas ellas se traten de patrones morales o se traten de una vida religiosa propiamente tal, porque el budismo en estricto rigor no es una religión como las otras, es un conjunto de normas, de patrones. Ellos piensan que las personas tienen que ganarse el cielo, tienen que hacer méritos, tienen que tener una vida ejemplar. Los que creen en la reencarnación dirán que usted tiene que reencarnar en una especie cada vez mayor. Según como haya usted vivido, tendrá ascensos en sus próximas reencarnaciones, hasta que llegue a alcanzar los méritos suficientes para fundirse con la divinidad. En todas las religiones paganas del mundo, sean estas las religiones animistas, los dioses exigen sacrificios, exigen un comportamiento por medio del cual esa divinidad le hace a usted acepto. Ellos aceptan sus sacrificios o los castigan por sus malas obras. Entonces tenemos ahí personas haciendo sacrificios para que sus cosechas sean abundantes, para que les vaya bien en los negocios, rindiendo cultos, haciendo grandes esfuerzos personales para tener la aceptación de sus dioses o de su Dios personal. Solo el cristianismo tiene esta particularidad de un Dios, único Señor, que baja a nuestro lugar y por gracia, sin mérito alguno en nosotros, nos da la salvación. No hay otra religión en el mundo que tenga un concepto como este. ¿Y por qué Dios hace eso?
¿Por qué Dios haría algo así? No simplemente porque nos ame, sino principalmente porque Él es amor. El amor es una cualidad de Dios, es uno de sus atributos más importantes. Él no meramente ama, eso es algo que nosotros podemos hacer, pero Dios es amor. Y dice la Escritura que lo hace por misericordia, es decir, porque no nos da lo que merecemos. Cuando recibimos lo que merecemos, estamos recibiendo una justa retribución. Si tuviéramos que recibir lo que merecemos, recibiríamos castigo. Él no nos da lo que merecemos, pero en cambio actúa con gracia con nosotros, es decir, nos da gratuitamente algo que no merecíamos. Entonces, salvos por gracia significa, y es lo que queremos estudiar en este texto que acabamos de leer, salvos por gracia significa, primeramente, ausencia absoluta de méritos humanos. Ningún mérito humano. Vayan a leer conmigo, por favor, versículos 1 al 3, al mismo tiempo. Léanlo desde acá en adelante, si es posible, para que leamos todos en la Reina Valera 60. Dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Qué descripción terrible de tu vida, hermano. De la tuya, no de la mía. ¿Ah? No, de mi vida también. Esto yo lo leí y esto me está hablando a mí primero. Es una descripción terrible, es un retrato, es una instantánea de la vida sin Cristo. Terrible, directa, tremenda. Esto está diciéndonos clarito qué somos nosotros sin Cristo. Y lo que dice ahí en letras grandes, rojas, en letrero luminoso: sin méritos, sin derechos, por causa de nuestra condición. Es tremendo. Nadie podría alegar tener alguna pizca de merecimiento después de leer lo que acabamos de leer en este pasaje de Pablo a los Efesios. Él escribe a una iglesia proveniente de un contexto pagano donde habían muchas divinidades, donde ellos estaban acostumbrados a ofrecer sacrificios, a buscar ser meritorios delante de sus dioses. Y él está diciendo, todo esto que acabamos de leer, lo éramos todos nosotros, y Pablo misericordiosamente se incluye ahí también. Judío de nacimiento, ¿no es cierto?, de padre judío. Él podría haber dicho, no nosotros, ustedes saben, venimos de ley. No, yo también con ustedes, éramos todos iguales. Esa era nuestra condición. Señalábamos respecto de la fe, en este mismo texto, la incapacidad que tiene un cadáver, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Decíamos el domingo pasado que un cadáver no tiene ninguna capacidad de levantar su mano, decir acepto al Señor, abrir sus labios para recibir una medicina espiritual. Un cadáver es cadáver, está muerto y no tiene ninguna voluntad que le pueda mover hacia Dios. Pero también no hay ninguna posibilidad que él tenga la capacidad para decir tengo algún mérito. Hay algo en mí, aunque no pueda moverme, pero hay algún mérito en mí que me hace acepto a los ojos de Dios. Cuando decimos que ellos son muertos, el texto dice en cierta medida que éramos muertos vivientes. Porque en cuanto había capacidad de obrar, porque dice ahí que andábamos en otro tiempo. Un muerto no camina, dirá alguien, ¿no es cierto? Estabais muertos en vuestros delitos y pecados, pero en los cuales anduvisteis siguiendo la corriente de este mundo. Nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Se contradice el apóstol Pablo. Por un lado dice que estábamos muertos y por otro lado que vivíamos en los deseos de nuestra carne. Eso habla, hermanos amados, de falta completa de méritos, porque somos muertos vivientes, somos personas que tienen apariencia de estar vivas, pero a los ojos de Dios estamos muertos espiritualmente. Nuestras obras eran delitos y pecados, es decir, desviaciones de la ley de Dios, y no dar en el blanco con palabras, pensamientos, hechos, omisiones, que son nuestros pecados.
Pablo no deja lugar a ninguno de sus lectores y tampoco a nosotros que encontremos una salida, una pequeña razón, por modesta que sea, para decir algo bueno tenemos que tener. O alguien que yo conozco y decir de esa persona, pero si él en el fondo es una buena persona, tú tienes que conocerlo y darte cuenta que es alguien muy bueno. Y posiblemente usted tenga en mente más de alguna persona que conozca, que aunque no es cristiano, es un buen vecino, un buen funcionario del trabajo, un buen patrón. No es cristiano, pero es filántropo, va para la Teletón, que viene próximamente, ¿no? Está inscrito en algunas obras sociales, hace filantropía. Entonces, algo bueno debe haber en las personas. ¿Cómo íbamos a ser tan malos? La idea es que se contrasta esta condición nuestra con la misericordia y la gracia de Dios. Pablo está diciendo, sí, hoy ustedes están vivos, pero recuerden que antes eran cadáveres, unos muertos vivientes, corrompidos radicalmente como toda la especie humana, siendo movidos no por Dios, sino por los intereses del mundo, por los intereses de la carne. Son cadáveres animados por hambres de la carne. Yo leía esto y lo escribí y no pude evitar pensar inmediatamente en The Walking Dead. Cuando vemos estos muertos vivientes, estos muertos que caminan, que quieren comer carne. Ellos quieren devorarse a todo lo que encuentran a su paso. ¿Qué descripción más gráfica de lo que es un hombre o una mujer sin Cristo? Muertos vivientes, zombies, con apariencia de estar vivos, animados, pero en el fondo de sus espíritus muertos espiritualmente. El hombre sin Cristo no es atractivo a los ojos de Dios. Tal vez nosotros podamos ser engañados por las apariencias. Tal vez podemos conocer una persona que tiene buena pinta de ser una persona íntegra y vemos en ella buenas virtudes, pero a los ojos de Dios esa persona no tiene ningún atractivo. Él es parte de la humanidad caída y rebelde, enemiga de Dios, con un corazón corrompido, con, como dice Isaías, manos y labios inmundos, con intenciones torcidas de continuo, como dice al final de Génesis, egoísta, falso, impío. Esa es la condición. Todas descripciones que la Biblia hace de los seres humanos vivos pero muertos espiritualmente. Y Pablo les diría, y como resultado de todo eso, éramos merecedores de la ira de Dios, igual que los peores incrédulos. Es decir, si se trata de méritos, lo que toda humanidad merecería es la ira de Dios, con plena justicia, con plena justicia. Así que no se engañen. El creyente en Cristo, como dice una canción que aprendí hace algún tiempo y que compartía con mi hermano Daniel el domingo pasado, si tú miraras, Señor, muy dentro de mí, nada encontrarías de valor, nada bueno. Si tú miras dentro de mí, no mirarías nada bueno. Eso dice un corazón que es sincero, un corazón que sabe cómo es en el fondo del corazón del hombre. Entonces, hermanos amados, gracia se opone a méritos. Si fuese por méritos, la justicia de Dios aplicada a los hombres significaría irremediablemente condenación. Si fuese por méritos, significaría condenación. No sé si alguna vez había contado esta anécdota, ya la he escuchado en 3 oportunidades diferentes, así que es muy probable que usted la haya oído también, o leído, porque la cuenta Sproul en algunos de sus libros. Él dice que siendo maestro del seminario, puso una regla muy precisa al comienzo de la asignatura, los trabajos puntualmente acá. No entregó su trabajo, un 1. Reprobado ese trabajo. No hay segundas oportunidades. Dice que al comienzo todos los estudiantes llegaban, iniciaban la clase, el trabajo ahí encima del escritorio. Hasta que un día un alumno falló. Y le dijo, profesor, es que tuve problemas, no alcancé a terminarlo y cuando lo terminé lo iba a imprimir y me falló la impresora. Y ustedes saben las explicaciones que los alumnos dan. Quedamos, ¿no? Entonces Sproul, sabiendo lo que él había dicho, había una regla, pero dijo, ok, pase esta vez, no hay problema, toma asiento. Gracias, profesor, toma asiento. Llegó una segunda oportunidad, 2 alumnos pasaron, hablaron con él, la misma historia. Tuvimos dificultades, él lo miró, ok, pasa, adelante. Pero fue pasando el tiempo y avanzando el semestre y llegó un momento que en la mitad del curso decían, hola profesor, y pasaban a sentarse y ni siquiera una explicación. Hasta que él dijo, ya se acabó. Todos los que no trajeron su trabajo hoy día tienen 1.
están reprobados. Pero profesor, ¿y cómo las veces anteriores? Y usted dejó a tal alumno y yo primera vez que falto y qué sé yo. No. Los que no lo trajeron, ya esto se está escapando de control, tienen un 1. Entonces del fondo de la sala un alumno levanta la mano y dice, profesor, eso es injusto. Eso es injusto. Entonces Spruill se paró y les dijo, ¿ustedes quieren justicia? Entonces seamos justos. Todos están con sus trabajos reprobados. Todos los que incluso las veces anteriores no trajeron sus trabajos tienen un 1 en el trabajo. Eso es justicia, porque ustedes conocían las reglas. Entonces, hermanos, cuidado con pedirle a Dios justicia. Sería una temeridad muy grande que el hombre dijera, Dios es injusto. Y ustedes se sorprenderían las veces que yo he escuchado eso de cristianos. Pero entonces Dios es injusto. Hermanos, Dios no es injusto. Si se tratase de pago, si se tratase que Dios tuviese que darnos lo que merecemos. Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es ¿qué cosa? Muerte. La paga del pecado es muerte. El sueldo, el salario, lo que usted obtiene por sus méritos es muerte, condenación. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, 23. Porque no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. Y siendo así, la paga, es decir, la justa retribución, aquello que usted merece por sus obras, es condenación. Y no hay más. Gracias a Dios, dijimos solamente la primera parte del capítulo 6, 23. ¿No es cierto? La paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria al Señor, porque no es por méritos. Gloria a Dios y gracias a Dios que no es por méritos, porque si fuera por merecimientos, no crea que adelanta algo viniendo a la iglesia, orando, leyendo la Biblia, ayudando a una persona, siendo bueno en el trabajo, llegando puntual. No adelanta, no son méritos. Nadie puede engañar a Dios. No podemos maquillar una vida de pecado. Tendríamos que ser perfectos. Como dice el Señor Jesucristo en su palabra en el Sermón del Monte. Sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Quién podría presentarse delante del Señor con ese requisito? Gracias a Dios, que no es por méritos, sino por gracia, y solo por gracia. Segundo, solo por gracia significa que esto nace del corazón de Dios. Gracia significa gracia infundida, gracia que proviene de Dios. Gracia que nace del corazón de Dios. Ninguno de nosotros ofrece gracia a Dios. Ninguno de nosotros hace obras para merecer la gracia de Dios. Ninguno de nosotros es tan simpático que Dios le caemos en gracia. Cuando hablamos de que alguien nos cae en gracia, porque esa persona es simpática, es buena onda, es bonito, bonita, me cayó en gracia. Ninguno de nosotros podría caerle en gracia a Dios. La gracia proviene de Dios. Lea conmigo, por favor, una vez más, versículos 4 al 7, en voz alta. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hay momentos en que la palabra de Dios usa la expresión pero, y hay algunos momentos en que es especialmente valiosa para el creyente. Porque todo lo anterior, después de haber pintado ese escenario terrorífico de la condición del hombre, de nuestra falta de méritos, el apóstol Pablo dice, pero Dios, que es rico en misericordia. Este es uno de estos casos en que la palabra pero habla a nuestro favor. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, corrompidos hasta la médula de los huesos,
Merecíamos con toda la humanidad caída beber de la copa de la ira de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia. La Biblia muchas veces exalta la misericordia y el amor del Señor. Las Escrituras lo llaman misericordioso, grande en misericordia, misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia, justo y misericordioso. Es una verdadera paradoja de la que vamos a hablar. Misericordioso y compasivo. Ya dijimos que la misericordia se relaciona más bien con no dar el castigo merecido. Es tener un carácter perdonador, es no mirar con ira al que merece el desprecio. Pablo es impactado por la conducta del Señor porque se muestra amante con los que lo odian, con los que los desprecian, con los que son rebeldes, con sus enemigos. Nosotros éramos así, un espectáculo nada bonito para Dios, un cadáver en descomposición. Y eso ciertamente no es un espectáculo bonito y no huele bien. Y así éramos nosotros. Como padres, a riesgo a veces que nos llamen permisivos, nosotros a veces actuamos con misericordia con los hijos, ¿no? 2 días sin usar el celular, castigado. Después llegan especialmente las hijas con los hijos, ¿cierto, Aníbal? Las hijas con los hijos, especialmente, o los hijos con las hijas. Van y ponen unos ojos así como el gato con botas de la película Shrek, esos ojitos así de súplica, nos ponen caritas, hacen unas pestañas de ojos y el papá se ablanda y dice, ok, bueno, antes de que se cumpla el primer día ya le devolvió el celular a la hija o al hijo, ¿no? Es legítimo, está en las atribuciones del padre actuar con misericordia, suspender el castigo, acortar el castigo, levantar el castigo. Eso es misericordia. Dios no ve en nosotros ningún ojito, no ve en nosotros ninguna actitud que nos haga o lo haga a Él sentir misericordia, excepto, como dice el capítulo 1 del mismo libro de los Efesios, el puro afecto de su voluntad, por su gran amor con que nos amó. Los padres aman a sus hijos y eso es comprensible, pero ¿quién puede comprender el amor de Dios? ¿Cómo podríamos comprender nosotros un amor de esas dimensiones? Pablo, solo un poco más adelante, ruega a Dios que los lectores de la carta a los Efesios sean capaces con todos los creyentes de comprender el amor de Cristo que va más allá de toda comprensión humana. Amor que es descrito en la Biblia como único, espontáneo, fuerte, soberano, eterno, infinito. Amor que se ha derramado en nuestros corazones. Un amor que es de tal naturaleza por nosotros que nada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como dice la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 39. Esta misericordia de Dios opera en nosotros por medio de Cristo. Si usted mira una vez más el texto, véanlo ahí adelante, y podemos contar todas las veces que dice en Cristo. Primero dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Juntamente con Cristo nos resucitó. Y después nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia con nosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque no podemos perder de vista que la justicia de Dios va junto con su misericordia, o la misericordia de Dios va junto con su justicia. Dios nunca deja de ser un Dios justo. Él es misericordioso. Actuó con misericordia con nosotros. Suspendió el castigo que había sobre nosotros. Detuvo su mano con su espada, que estaba lista para caer sobre el pecador, pero la aplicó sobre su Hijo Jesucristo. El libro de Isaías, capítulo 53, dice que cargó en Él el pecado de todos nosotros, y por su llaga fuimos nosotros curados. Toda la misericordia que Dios aplicó en nosotros se cumple en la misma proporción en justicia sobre la persona de su Hijo, a quien Él por amor envió a morir en nuestro lugar. Lo hizo ir a la cruz, lo hizo cargar sobre Él el pecado de todos nosotros, y estando en la cruz, obedeciendo al Padre hasta la muerte ahí en la cruz, lo condena a la muerte y aplica la muerte sobre Él. Y luego entonces, cumplida la muerte en Jesucristo, lo resucita para decir que su muerte fue eficaz, y juntamente con Cristo nos resucita también a nosotros para gloria de su santo nombre. Amén.
No hay méritos en nosotros, es misericordia de Dios actuando, pero todo esto viene de Dios. Él es el que recorrió el camino, Él es el que vino a nuestro lugar, Él es el que envió a su Hijo. Y los efectos de la misericordia de Dios en Cristo sigue actuando en la vida de la iglesia hasta el día que Él regrese. Siempre en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículos 25 al 27, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Esposos, ya saben lo que eso significa. Amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia, pero presta atención a cómo muestra el amor de Cristo por la iglesia. Se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es decir, el Señor Jesucristo, por su amor, el mismo amor con que nos salvó, sigue trabajando en nosotros, su iglesia, hasta perfeccionarnos, hasta santificarnos, porque Él presentará a su iglesia perfecta el día que se case con ella ya en los cielos. Amén. Y finalmente, la palabra nos dice también que solo por gracia significa un regalo inmerecido de Dios. Uso la palabra regalo intencionalmente porque es lo que quiero que enfaticemos ahora en nuestros pensamientos. Nuevamente lea conmigo, por favor. Ahí dice: nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La palabra don es un sinónimo de regalo, dádiva. Es un presente para nosotros. Nunca está de más que volvamos a recordar, como lo hicimos en el estudio de evangelismo explosivo, que gracia significa gratis, significa sin precio, sin pago. Es un regalo de Dios. Así como la paga del pecado es muerte, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La salvación es fruto del amor de Dios, de su infinita misericordia, que lejos de darnos lo que merecíamos, nos da lo que no merecíamos, un lugar junto a Cristo en el cielo por toda la eternidad. Y es solo por gracia, porque cualquier esfuerzo humano, hermanos amados, cualquier esfuerzo humano, por pequeño que sea, invalida ese regalo, lo estropea, lo ofende. Si usted intentara añadir a lo que el Señor hizo por usted alguna obra, ya sea servicio en la iglesia, filantropía, tener un hogar de niños, donar para una obra de caridad, visitar, cualquier cosa que usted haga, teniendo en su mente que está añadiendo algo a sus méritos para ser acepto delante de los ojos de Dios, está estropeando el regalo de Cristo. Es gratis, es un regalo de Dios. Cualquier esfuerzo humano. La iglesia no puede usar, y hace muy mal aquellas iglesias que ofrecen cualquier servicio cristiano como moneda de cambio a los favores de Dios. Sirva al Señor, ofrende al Señor y vea las bendiciones que van a venir sobre sus vidas. Sirva al Señor y su familia será bendecida, su negocio prosperado. Eso ofende al Señor. No podemos comprar la gracia del Señor, no podemos pagarle a Dios nada de lo que Él ha hecho por nosotros. Pero usted se preguntará, pastor, ¿y qué lugar entonces tienen las obras en esto? ¿Qué lugar tienen las obras? Esta es una pregunta legítima. Tal vez se la hacían los creyentes de Éfeso en el momento en que el apóstol Pablo está entregando estas palabras. ¿Es que no hay ningún valor en las obras? ¿Significa que debo quedarme en mi casa y no hacer nada? No. Una vez más, la Biblia es coherente y es armónica en todas sus partes. Las obras tienen su lugar, pero no para mérito humano de ninguna naturaleza. No hay ni un mérito que aporten las obras que usted haga. Es solo por gracia. Primeramente, porque ellas son mérito de Dios, no nuestro. Sus buenas obras, todo lo bueno que usted pueda hacer, es mérito de Dios. Dice la Escritura, somos hechura suya, ya explicábamos el domingo pasado, esto es, somos el poema que Dios está escribiendo. Su vida Dios la está escribiendo.
Él está trazando su camino. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales, esas mismas buenas obras, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que en primer lugar, no son méritos nuestros, sino son méritos de Dios. Segundo, porque la misma gracia que nos salvó es la que sigue obrando en el creyente para hacerle crecer en madurez y experiencia cristiana. En el libro de Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 32, hace una pregunta muy lógica el apóstol Pablo. Nos dice de la siguiente manera, es una pregunta retórica: el que no escatimó ni a su propio Hijo, Él te dio lo más, su propio Hijo. Nacer en condiciones de pobreza, vivir una vida completa, 3 años de ministerio, la pasión ahí en la cruz, para luego dejarnos a nuestra suerte. Ahora arréglenselas solos. Ya tienes la fe, que es lo mayor, te di la salvación, ahora arréglatela como puedas. ¿Cómo no nos dará con Él también, junto con Cristo, todas las cosas? Es obra de Dios, hermanos, lo que Él sigue haciendo en nuestras vidas. Y en tercer lugar, porque esas obras no son para nuestra gloria. No son para que ninguno de nosotros se jacte. Usted ha hecho algo bueno, la palabra dice, cuando hayan hecho lo que tienen que hacer, digan: siervo necio y negligente soy, porque lo que tenía que hacer, eso hice. Cuando dice Pablo que somos hechura suya, usa la palabra porque. Y eso comienza antes, cuando dice: para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque somos hechura suya. Cuando el Señor Jesucristo, coherente y consistente con esto mismo, estaba en el Sermón del Monte predicando a sus discípulos, Él dijo en el capítulo 5, versículo 16 de Mateo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, ¿y qué? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que toda buena obra que usted vaya a hacer es para la gloria de Dios, no para nuestra gloria. La fuerza que anima al creyente en sus obras y trabajos para el reino no es ni anhelo de salvación ni gloria personal. Si en algún momento usted siente que hizo algo y quiere preocuparse de que de alguna manera alguien en la iglesia se entere, ¿no? Hice algo demasiado camuflado, demasiado escondido, me gustaría que alguien se enterara, ojalá le contara a alguien para que en la iglesia se sepa lo que yo hice. Hermano, usted está invalidando la buena obra que hizo. La gloria es solo para el Señor. No sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. Mientras más secreto sea tu obrar, más recompensa en el cielo. Los que obran para ser vistos de los hombres, dice la Escritura, ya tienen su recompensa, es decir, ya tienen todo lo que van a recibir. Gloria de los hombres, reconocimiento humano, pero a Dios eso no le da ni le viene. Cuando tú obres, hazlo en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Gloria al Señor por eso. Hubo en mediados del siglo XVIII hasta principios del siglo XIX gran fusión, mucha actividad comercial con venta de esclavos. Barcos mercantes iban a África, literalmente cazaban personas de raza negra para ponerlas en verdaderas bodegas a esperar los barcos mercantes que llevaban esa carga humana hacia Inglaterra, hacia Francia, hacia los Estados Unidos. Uno de esos hombres que tenía un barco mercante se llamaba John Newton. Durante su vida activa, en su etapa comercial, miles de negros fueron transportados por él a las costas de Inglaterra. Cuando él mismo cuenta en sus confesiones que cuando se enfermaban algunos de ellos, que eran llevados en una cantidad muy superior a veces a la que el barco podía transportar, porque muchos morían en el trayecto, así enfermos eran amarrados de sus tobillos en una verdadera cadena humana, y luego esa cuerda amarrada a una piedra muy pesada y tirada al mar con su carga viva. Ellos iban cayendo al mar como un collar de perlas. Muchos de ellos vivos, otros muertos.
Los que lograban sobrevivir eran vendidos en mercado de esclavos y sometidos, ya sabemos, al trato inhumano que ellos tenían, porque se pensaban que ni siquiera eran seres humanos. Este hombre se convirtió al Señor, se hizo un creyente, llegó a ser pastor de la iglesia anglicana en Inglaterra. Parte de su trabajo fue ser el asesor de William Wilberforce, no sé si usted ha oído hablar de él, pero fue uno de los congresistas ingleses que luchó por la abolición de la esclavitud. El Señor le permitió vivir a John Newton hasta el año 1907, el año de su muerte, mismo año en que por fin el Congreso de Inglaterra abolió la esclavitud en todo el país. Cuando ya estaba llegando a una edad muy anciana, le dijo a uno de sus amigos: estoy perdiendo la memoria, pero dos cosas no me olvido: que soy un gran pecador y que Jesús es un gran Salvador. Dos cosas no me olvido. Tengo muy presente todo lo que yo hice y me avergüenzo de ello. Como posiblemente si nosotros miráramos a nuestra vida, sentiríamos vergüenza también de nuestro pasado o de nuestro presente. Pero no olvidemos que si somos nosotros grandes pecadores, el Señor Jesucristo es un gran Salvador. Nuestra salvación descansa solo en lo que Cristo hizo y es solo por gracia. Amén. Una de las cosas que Newton hizo fue escribir un himno que es famoso, que usted probablemente ha cantado muchas veces sin saber que lo había escrito John Newton. Sublime gracia del Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar nuestro culto cantando esta alabanza.